turno es para el doctor Andrés Delgado Montoya, con el tema cáncer de próstata, conceptos básicos. El doctor Delgado Montoya es médico y cirujano de la Universidad CES, especialista en urología de la misma Universidad CES, en donde se desempeña como docente de posgrado. Cordial saludo, agradecimientos a Asmedas por esta invitación a dar esta charla el día de hoy. Hoy voy a hablar de los conceptos básicos del cáncer de próstata. Voy a hablar algo de las generalidades, qué examen físico se le hace al cáncer de próstata, cómo tenemos que examinar un paciente, cómo se hace el tamizaje, el diagnóstico, la patología, la estadificación y algo del manejo inicial de la enfermedad. Entonces, ¿por qué es importante hablar del cáncer de próstata? Y esta es la respuesta. El cáncer de próstata es el segundo cáncer más común en el hombre a nivel mundial. Esto se traduce más o menos en 1.3 millones de casos por año. De estos, el 80% son enfermedad localizada, 20% van a debutar metastásicos y se le atribuyen 359.000 muertes anuales cáncer específicas. Si vemos la gráfica del lado, esta gráfica corresponde a GloboCan, que es el Centro de Observación de Cáncer Mundial. Vemos que la incidencia del cáncer de próstata el año pasado, el año 2020, se hablaba de que era más o menos el 14.1% de los cánceres nuevos de diagnósticos recientes, solamente superado por el cáncer de pulmón. Y si extrapolamos esta información y vamos también a los datos de GloboCan y del Ministerio de Salud colombianos, si lo traemos a nuestra población, vemos que en Colombia es el cáncer más incidente en los hombres, es el cáncer sólido más común en los hombres, entonces es importantísimo saber de cáncer de próstata y saber sus generalidades. Entonces, antes de hablar un poquito del cáncer de próstata, tenemos que entender la próstata, qué es la próstata y cómo es la anatomía de la próstata. En 1983, el doctor McNeil divide la próstata en zonas funcionales, no son tan anatómicas, sino que son funcionales dependiendo del tejido y de su cercanía a la uretra. Entonces hay 5 zonas importantes de la próstata que hay que recordar que es una estructura glandular. La zona periférica es la más, como su nombre lo dice, pues la redundancia es la parte más periférica, es la parte que está más alejada de la uretra. Y es donde se originan más o menos del 80 al 90% de los cánceres de próstata. Y esto explica por qué la mayoría de los cánceres de próstata se pudieran palpar y pudieran ser asintomáticos. La zona central corresponde al 25% del tejido glandular. La zona periuretral es la más pequeña y es solamente tejido pues estromal, no hay glándulas, y la zona de transición, que es la zona que es inmediatamente que rodea la uretra, la zona inmediatamente redondeando la uretra, y es donde se origina la hiperplasia prostática. Y esta es la explicación de por qué hay 2 enfermedades diferentes, que es la hiperplasia prostática y el cáncer de próstata. Y es que la hiperplasia prostática da unos síntomas completamente diferentes porque se origina en un punto diferente de la glándula, entonces causan más síntomas al comprimir esa uretra de manera circunferencial. Y está el estroma fibromuscular anterior, que es lo que sostiene el tejido de sostén prostático. Pero entonces, ¿para qué funciona la próstata? Todos los hombres tenemos próstata, pero ¿cuál es la función de este órgano? Y es que la próstata tiene funciones reproductivas. ¿Cuál es la función reproductiva de la próstata? Primero, es la que le va a dar la propulsión a la eyaculación, es la que va a permitir que el semen tenga la potencia para entrar a la vagina. Y segundo, aporta al semen la capacidad de contrarrestar la acidez vaginal. Adicionalmente, va a ayudar a la composición del semen, pues cuando se genera el espermatozoide, se genera un coágulo seminal. El coágulo seminal, digamos que protege los espermatozoides. La próstata lo que hace es que el antígeno prostático va y rompe ese coágulo seminal y le da la consistencia líquida para permitir la fecundación.
¿cuáles son los factores de riesgo para el cáncer de próstata? Entonces, el principal factor de riesgo es la edad, y esto ya está más que demostrado. El pico de presentación es a los 67 años, pero a medida que vamos envejeciendo, los pacientes más viejos pues tienen más riesgo de tener cáncer de próstata y aumenta exponencialmente después de los 50 años. Se ha demostrado que más o menos los pacientes mayores de 80 años, el 73% de los pacientes van a tener algún tipo de células cancerosas en la próstata. La raza. También hay estudios poblacionales que muestran que los afrodescendientes tienen una tasa de diagnóstico de cáncer de próstata mayor, o sea, los pacientes afrodescendientes tienen mayor riesgo de tener cáncer de próstata, y cuando se presentan generalmente tienden a hacer unas presentaciones más agresivas y a una edad más temprana. Se cree que es posiblemente asociado a factores dietarios y hormonales, pero no se sabe muy bien cuál es la relación exacta de la raza, pero se sabe que esta población es de riesgo. Y la historia familiar. Entonces, ¿qué tan importante es la historia familiar? Y es que los pacientes con los individuos con familiares que tengan familiares en primer grado con cáncer de próstata tienen 2 veces mayor riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Entonces es importantísimo preguntar la historia familiar en primer grado en la anamnesis, y va aumentando a medida que se suma un pariente más, va aumentando el riesgo de tener. Entonces el paciente que tenga 2 familiares afectados por cáncer de próstata tiene 5 veces más riesgo de cáncer de próstata, y el paciente que tenga 3 o más familiares afectados por cáncer de próstata tiene 11 veces más riesgo de tener cáncer de próstata o de desarrollar cáncer de próstata a lo largo de su vida. Todo esto pues tiene una teoría que es la teoría genética, que es una enfermedad heredada por afección de los genes del HER2, del BRCA2 y de otros genes pues que están implicados, pues estos son los principales. Y aquí vemos algo que juega un rol fundamental en el desarrollo de la próstata, en el desarrollo normal embrionario de la próstata y del desarrollo de sus enfermedades, es el receptor androgénico. El receptor androgénico actúa como factor de transcripción y aumenta la producción de RNA mensajero intracelular cuando hay sobreexpresión o cuando se activa, hay sobreactivación de este receptor androgénico. Va a haber que aumente el volumen de las células prostáticas y actúa como factor de crecimiento y regula la expresión genética. Eso es algo que es normal en todos los hombres, pero cuando se genera una disregulación de este receptor androgénico con la testosterona, hay una disregulación en la apoptosis y hay una disrupción en el ciclo celular que con el tiempo en el que continúa esta exposición va a haber un paso a una neoplasia intraepitelial prostática, va a haber cambios en la estructura y en la arquitectura del tejido prostático, lo que va a escalar pues a una neoplasia invasora pues de la próstata, y es lo que explica también la resistencia a la castración, las mutaciones en ese receptor androgénico. Entonces, ¿cómo es el examen físico de un paciente con cáncer de próstata? Entonces, siempre hay que hacer un tacto rectal. En nuestro medio es bastante, los pacientes tienen bastante miedo de hacerse un tacto rectal. Los hombres, pues nuestro medio tiende históricamente, le han tenido mucho miedo al tacto rectal, y se sabe que el tacto rectal tiene una sensibilidad y una especificidad del 59 y 94% y tiene un valor predictivo positivo de 28%, y se sabe que actualmente más o menos el 20% de todos los cánceres de próstata que diagnosticamos son gracias al un tacto rectal anormal. ¿Y por qué es importante hacer un tacto rectal? Complementándolo con un antígeno prostático, y es que el antígeno prostático se produce en la zona epitelial de la próstata, pero el 20% de los cánceres de próstata no son epiteliales, sino que son más estromales o de otras histologías de células pequeñas o neuroendocrinos, que tienden a ser más agresivos y como no son epiteliales no elevan el antígeno prostático. Entonces por eso son exámenes complementarios.
Pero ¿qué nos permite definir a nosotros el tacto rectal en la consulta? ¿Es palpable el compromiso prostático o no? Porque es diferente tener un tumor palpable o un tumor que no sea palpable. ¿Necesita biopsia o no necesita biopsia el paciente? La extensión de la enfermedad. Yo con el tacto rectal puedo ver si la próstata es móvil o no es móvil, lo que significa que es si hay compromiso o no del recto o compromiso de los recesos prostáticos, lo que significa extensión local, y me permite determinar el TNM, que es básicamente este que se ve en la diapositiva. El T1 es una enfermedad no palpable, el T2A es una enfermedad palpable en menos del 50% de un lóbulo, T2B es más del 50% de un lóbulo, T2C es en los dos lóbulos, T3 es que ya haya compromiso extracapsular, que ya se haya salido de la cápsula, T3B es que invada la vesícula seminal, y T4 pues es que haya compromiso a órganos adyacentes como el recto o la pared abdominal. Entonces, tamizaje y diagnóstico. ¿A quiénes hay que tamizar? ¿Hasta cuándo hay que tamizarlos? ¿Cómo se tamiza un paciente? Hay que saber que los objetivos del tamizaje es básicamente disminución en la mortalidad en cáncer de próstata, pero con ese objetivo fue que se empezó a tamizar a la población, pero han surgido nuevos retos, y digamos que eso generó una controversia porque empezamos a detectar un montón de cánceres de próstata que eran clínicamente insignificativos. Entonces tendíamos a diagnosticar más cánceres que pudieran ser de un comportamiento más benigno, y sometíamos a un paciente a una morbilidad de una cirugía con intención curativa. Entonces ya el tamizaje tiene también otras metas que se han adicionado, que es detectar cánceres agresivos, cuáles valen la pena tratar, cuáles no, evitar la detección de los cánceres indolentes, y principalmente también evitar el sobretratamiento, individualizando el riesgo de cada paciente. Frente al tamizaje en cáncer de próstata hay dos corrientes grandes, unos que están a favor de tamizar, otros que están en contra de del tamizaje, digamos que surgen a raíz de dos estudios grandes. En el 2012 se publica el PLCO, que es un estudio americano, un estudio que se hizo en Estados Unidos, y lo que hizo fue que tamizó pacientes para el cáncer de próstata durante 13 años y quería evaluar la diferencia en tasas de detección de cáncer de próstata y cómo impactaba esa detección de cáncer de próstata en la mortalidad. Entonces, si vemos la gráfica de la izquierda, vemos que esta es la gráfica que muestra el total de casos cumulativos en el tiempo, y vemos cómo se separan desde el inicio las dos líneas, es decir, si tamizo más, diagnostico más. Pero en el PLCO no se vio una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a las muertes. ¿Qué significa eso? ¿Qué traduce eso? Para el PLCO, en el 2012, dicen, bueno, usted va a empezar a tamizar, va a empezar a sobrediagnosticar, pero usted no está impactando en la mortalidad, entonces vale la pena. A raíz de eso, el Task Force de Estados Unidos sacó una recomendación en el 2012 de no tamizar, y empezamos a ver solamente 4 o 5 años después que empezaron a aumentar la presentación de cáncer de próstata metastásicos. Entonces ya devolvieron la recomendación y están actualmente recomendando tamizar, advirtiendo al paciente del riesgo de sobretratamiento. Esa es la corriente que dice que no se debería tamizar, pero en paralelo había un estudio europeo que era paralelo al PLCO, que inicialmente también se publicó en el 2012, pero digamos que han venido haciendo un seguimiento y han sacado reportes más en el tiempo. Este es el último reporte que tienen del grupo europeo de la tamización, que se publicó en el 2019, y lo que muestran es esto. Miren que la gráfica izquierda es exactamente igual a la del PLCO, que es casos de diagnósticos nuevos, y es que evidentemente cuando tamizo más, diagnostico más. Pero lo interesante que muestra este seguimiento en el tiempo a más largo plazo es que si vemos la gráfica de la derecha, a partir del año 8 de tamizaje, las gráficas de mortalidad se empiezan a separar. Y
definitivamente se ve más y empieza a ser estadísticamente significativo después del año 12. ¿Qué significa esto? Que si usted empieza a tamizar, tiene que seguir tamizando juicioso a largo plazo, porque después de que usted lleve 12 años de tamizaje, sí pudiera impactar en la mortalidad, y ese impacto en la mortalidad es clínicamente significativo. Entonces, ¿desde cuándo se debe tamizar según esta evidencia? Entonces, es bastante simple. Todo paciente masculino después de los 50 años tiene que empezar tamizaje para el cáncer de próstata. Todo paciente mayor de 45 años que tenga antecedente familiar de cáncer de próstata, por lo que les comenté al comienzo de la charla. Todo paciente afrodescendiente después de los 45 años, y pacientes que carguen una mutación en el BRCA2, que esto se lo debemos actualmente mucho a los ginecólogos que miden el BRCA2, están midiendo el BRCA2 para cánceres ginecológicos. Digamos que en los pacientes cuyas madres o hermanas haya un componente, una carga familiar de mutación en el BRCA2, hay que medírselo, y este paciente desde los 40 años debe ir a tamizaje de próstata. ¿Y qué es importante? Todo esto tiene recomendación 2B, grado de evidencia 2B, con grado de recomendación fuerte, pero ¿qué es lo importante? Individualizar cada caso. ¿Y cómo se individualiza cada caso de tamizaje? Tamice al paciente si tiene una expectativa de vida mayor de 10 años. Si el paciente tiene 55 años, pero tiene otro primario que es terminal, o sea, es un paciente que tiene una expectativa de vida menor de 10 años, la tamización no está indicada. Y es por eso que dice que se debería tamizar hasta los 79 años y no se debería pedir antígenos prostáticos en pacientes mayores de 80 años, pues posiblemente van a tener algún grado de cáncer de próstata, pero no va a impactar en mortalidad. Pero entonces, ¿qué es el antígeno prostático? Entonces, el antígeno prostático, como les dije, es una proteína de la familia de las calicreínas que ayuda a romper el coágulo seminal, pero para nosotros, para nosotros y de manera estadística, es una prueba que es la prueba que mejor caracteriza los estudios de tamizaje. Y es que si usted coge el rango de antígeno prostático y lo va variando, puede ir jugando con la sensibilidad y la especificidad según el rango o el punto de corte que usted utilice. Entonces, ¿por qué se ha utilizado el rango de 4? Es porque a partir de ahí, es decir, un antígeno prostático mayor de 4 tendrá un valor predictivo positivo del 30%. ¿Eso en qué se traduce? Y es que pacientes con antígenos prostáticos mayores de 4, 1 de cada 3 va a tener cáncer de próstata. Lo que les digo, aumenta la sensibilidad, y cuando llega a un rango de 10, antígenos prostáticos mayores de 10, hasta el 64% van a tener cáncer de próstata. Pero también hay falsos positivos. Entonces, como es una proteína que se secreta en el epitelio prostático, todo lo que altere el epitelio de la próstata va a afectar y va a dar falsos positivos en el antígeno prostático. El tacto rectal, siempre es una pregunta bastante común. ¿Cuándo se pueden hacer el antígeno prostático después del tacto rectal? El efecto es mínimo, solamente lo va a subir entre 0.26 a 0.4 nanogramos por mililitros, y es transitorio, entonces se puede realizar inmediatamente. Después de la eyaculación puede aumentar hasta 0.8, eso ya sí es un aumento más significativo, retorna a la normalidad en 48 horas, entonces una recomendación es decirle al paciente que antes de un antígeno prostático evite la eyaculación 2 días antes. Y la prostatitis bacteriana o las infecciones urinarias en general van a generar inflamación de ese epitelio, lo que va a hacer que se secrete más antígeno prostático y va a generar unos falsos positivos. Entonces se debería esperar entre 6 y 8 semanas posterior a la resolución de los síntomas. Entonces es por esto que nunca se debería pedir un antígeno prostático en una infección activa. Adicionalmente, la retención aguda de orina, la instrumentación urinaria no solamente son cirugías, sino paso de sonda por retenciones urinarias, elevan transitoriamente el antígeno prostático y se debería esperar 2 semanas después. Y es por eso que un mensaje importante es que nunca se debería pedir un antígeno prostático en un episodio agudo de retención urinaria o de infección urinaria. Otra cosa que es importante, y es que a mayor edad esa próstata va a haber estado más expuesta a la testosterona en el rango de vida del hombre,
y como actúa como factor de crecimiento, no es lo mismo esperar que un hombre de 20 años tenga la próstata del mismo tamaño de un hombre de 50 años. Y como el antígeno prostático es una prueba que es órgano específico, no cáncer específico, tenemos que saber que ese rango o ese resultado, pues ese número también varía. Entonces, más o menos el antígeno prostático esperable entre pacientes entre los 40 y los 49 años hasta 2.5, entre los 50 y 59 años hasta 3.5, entre los 60 y 69 años hasta 4.5 y hasta los 80 años es 6.5. El diagnóstico del cáncer de próstata es clínico y la biopsia transrectal está indicada cuando haya cualquier antígeno prostático elevado para la edad o cualquier tacto rectal sospechoso, independientemente del valor del antígeno prostático. Y actualmente hay un boom de la resonancia magnética multiparamétrica. La resonancia magnética multiparamétrica ha venido tomando fuerza para el diagnóstico inicial del cáncer de próstata y lo que hace es que tiene unos parámetros morfológicos, histológicos y moleculares que me permite saber si una parte de un tejido es benigno o tiene tendencia pues, a ser más maligno, y lo que se ha demostrado es que la resonancia magnética previa a la biopsia en pacientes con sospecha de cáncer de próstata pudiera evitar hasta el 27% de las biopsias transrectales innecesarias. Y la ecografía transrectal de próstata no sirve, no detecta el cáncer de próstata y solo tiene utilidad como guía ecográfica para la biopsia. Entonces, otro mensaje grande que les quiero dejar y es que la ecografía transrectal de próstata no se debería solicitar a no ser que sea una guía para la biopsia transrectal. Entonces, ¿cómo se estadifica? El score de Gleason es algo que lleva el nombre del doctor Donald Gleason, que fue el patólogo que lo describió. Y lo que hace es que toma la muestra y mira las células, cuáles son las que predominan, y dependiendo de si son menos o más diferencial les da un puntaje, siendo el 3 más benigno y el 5 más maligno, y se toman el principal y el segundo pues en predominio, entonces se le da una suma, pero digamos que eso era muy observador dependiente. Entonces ya la Asociación Internacional de Uropatólogos empezó su propio score, que es el ISUP, que va de 1 a 5, digamos que es algo paralelo pues al Gleason Score, pero es algo que se está usando más y se ha mostrado que pudiera disminuir ese gran sesgo de los errores interobservadores. Según esto, entonces ya me va a dar, ya tengo que clasificar mi paciente que le hice la biopsia por X o Y razón, por el antígeno prostático elevado para la edad o por un tacto rectal sospechoso, y lo voy a clasificar según el riesgo. Y con esta diapositiva la pongo de muchos colores para que vean que el cáncer de próstata es una enfermedad que es altamente heterogénea. Nunca un cáncer de próstata va a ser igual al otro, y lo dividimos en riesgo. ¿Y es el riesgo de qué? A mí me dicen, pues, ¿el riesgo de qué? Pues bajo riesgo de qué o alto riesgo de qué. Y es alto o bajo riesgo de tener una recaída después de un tratamiento con intención curativa. Entonces los pacientes de bajo riesgo van a ser aquellos pacientes que tengan un antígeno prostático menor de 10, un ISUP grado 1, es decir, un Gleason 3 más 3, o una enfermedad que sea T1 o T2A. Un riesgo intermedio va a ser aquel paciente que tenga el antígeno prostático entre 10 y 20, un ISUP grado 2 o 3 o un T2B clínico, o sea, una enfermedad ya palpable en más del 50% de un lóbulo. El alto riesgo son pacientes con antígenos de próstata mayores de 20, un ISUP grado 4 o 5 o un T2C, es decir, enfermedad palpable en los dos lóbulos prostáticos. Y enfermedades, todos estos pueden ser enfermedades localizadas, pero que tengan diferentes riesgos de recaída, o enfermedad que sea localmente avanzada, ya se habla cualquier antígeno, cualquier grado de ISUP, que tenga, pues que ya tenga compromiso extraprostático, que tenga ganglios positivos. Pero entonces, ¿cómo se maneja? Entonces, como les digo, ningún paciente es igual. Yo no le puedo ofrecer a ningún paciente lo mismo, y es según los grados de riesgo. Si es un paciente de bajo riesgo, entonces yo le puedo ofrecerle terapia con intención curativa, que es vigilancia activa,
y es tratar de demorar un poco la cirugía, teniendo unos parámetros, yendo juicioso donde el urólogo cada 3 meses, siguiendo una vigilancia para evitar la morbilidad de la cirugía o de la radioterapia. Puede ser la prostatectomía radical o radioterapia. En los pacientes de riesgo intermedio, las opciones de manejo son prostatectomía radical, radioterapia o braquiterapia, dependiendo de la histología del cáncer de próstata, teniendo en cuenta que ya estos pacientes no se deberían vigilar porque este paciente tiene una enfermedad que tiene que tiene más potencial metastásico, y a estos pacientes sí se les debería realizar estudios de extensión con TAC de abdomen y pelvis y gamografía ósea. Y los pacientes de alto riesgo se les puede ofrecer prostatectomía radical, radioterapia con bloqueo hormonal, mínimo 2 años, y siempre se deberían estadificar. Y ya cualquier paciente que tenga una enfermedad localmente avanzada se trata pues muy similar al paciente de alto riesgo. Los pacientes, el 20% que debuta con enfermedad metastásica, generalmente ya depende de múltiples factores, usualmente va a requerir un manejo interdisciplinario en conjunto con oncología clínica, combinación de terapias moleculares o con medicina nuclear, y hay que dejar claro que el paciente que tenga enfermedad metastásica ya no es candidato a una terapia con intención curativa, sino que se va a hacer un manejo paliativo, teniendo como pilar del tratamiento la castración, la terapia de privación androgénica, para cortar ese switch, que el switch en el cáncer de próstata, como les dije al principio, es el receptor androgénico. Entonces, si se para eso, se para pues el factor de crecimiento más importante. Y esta gráfica me gusta mucho porque es básicamente viendo cómo es la historia natural del cáncer de próstata. Paciente con cáncer de próstata que inicialmente es metastásico, la terapia va a ser llevada a terapia de castración, ya sea química o quirúrgica, y como historia natural de 2 a 3 años, dependiendo de cada tipo de tumor, va a ser resistencia a la castración. Ese receptor androgénico va a mutar, se va a volver más sensible a los andrógenos, y con mucho menor dosis va a lograr empezar otra vez esa transcripción y ese avance nuevamente del cáncer de próstata. Y lo que me gusta a mí de esta gráfica es que vemos como a un paciente con cáncer de próstata metastásico podemos tener 2 a 3 años hasta que haga la resistencia a la castración en su historia natural de buena calidad de vida, y después de que haga resistencia a la castración de 8 a 19 meses más, teniendo buena calidad de vida con un montón de medicamentos que están actualmente disponibles. Entonces, lo que yo les digo siempre a los pacientes con cáncer de próstata metastásico, el camino todavía es largo, y lo importante no es solamente uno llevar un paciente, sino llevarlo con una buena calidad de vida. Entonces, les espera un camino largo y un buen camino, si es siempre acompañado con el personal idóneo. Estos son algunos de los terapias que damos actualmente para la resistencia a la castración. Son lo que se llaman superandrógenos o superantiandrógenos, perdón, y es que van a generar un bloqueo más eficaz de ese receptor androgénico y así evitar la progresión rápida de la enfermedad. Muchas gracias.